Es la casa en donde habita el Señor. Dios ha estado preparando la tierra, nos ha estado usando a ti y a mí. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, del mayor de los propósitos, de una comunidad, de una gran familia lista para alabar. Jesús no está muerto, es soberano sobre todas las cosas, Él vive y reina. Y hoy lo exaltamos, lo adoramos y festejamos, porque su presencia está aquí. Dispón tu corazón. Esta celebración comienza en prepárate, levántate, alégrate, dale un fuerte aplauso al que murió y resucitó. Es por Él y para Él. Tú eres mi Dios, te alabaré, te exaltaré. Cristo en mí, yo
acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacia, nos queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos.
Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos. Vamos a gozarnos aún más todavía, porque es causa de gozo el dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo se los puedo decir, siempre se los he platicado. Dios es fiel, no nos hace falta nada y siempre está ahí pendiente de nuestras necesidades. Y en este día vamos a leer Malaquías 3:9, que dice así: malditos son con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, pues creo que esta palabra que nos está dando el Señor en este día está muy clara. Dice el Señor que traigamos nuestros diezmos al alfolí. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la bendición. Dice el Señor claramente: pruébenme y verán cómo va a haber sobreabundancia en sus casas, en sus hogares, aún en sus trabajos. Dios tendrá el cuidado de que no se los quiten y de que podamos disfrutar de este amor tan grande que Dios nos ha dado y que nos ha prometido. La palabra de Dios dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que su palabra se cumple en todos nosotros, sus hijos, los que conocemos la palabra de Dios. Aún creo que si alguna persona que nos esté viendo en este momento no ha escuchado la palabra de Dios, no la conoce, ni ha leído la Biblia, pueden leerlo, pueden darse cuenta cómo Dios dice: pruébenme en esto y verán, si no, yo abriré las puertas y las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios es fiel, Él no miente, Él cumple su palabra. Él dice que ama al dador alegre y además Él sabe de lo que tenemos necesidad. Podemos ponerle al Señor y decirle: Señor, mira, vengo con esta necesidad. Hay muchas personas que perdieron su trabajo, hay muchas personas que no están percibiendo un sueldo, pero Dios es fiel y no nos va a dejar. Yo creo que ahorita estamos viendo la mano de Dios en este tiempo poderosamente. Les puedo platicar que yo no trabajo, soy una persona de la tercera edad que dependo solamente de Dios y Dios no me ha dejado. Dios me ha proveído hasta la puerta de mi casa porque mis hijos no me han dejado salir, me han cuidado, me han protegido y a Dios le doy la gloria por la vida de ellos, porque han tenido el cuidado de sostenerme y de darme todo lo que yo necesito. Creo que de la misma manera habrá personas, dice el Señor, que Él enviará a sus ángeles a darnos todo lo que necesitamos. Y Él tocará las puertas de su casa, la que no pueda salir, para poderles llevar el sustento de cada día. El Señor dice en 2 Corintios 7 que Él ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque debemos dar con gozo y con alegría. No debemos dar con tristeza, porque Dios no nos da con tristeza todo lo que tenemos. Él nos provee con gozo. Dice: son mis hijos y nada les va a faltar, porque aquí estoy yo. En Mateo 25:21 dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Este es un tiempo donde podemos decir: Señor, ¿qué quieres que te dé si no tengo, no trabajo? Pero aún yo creo que Dios en ese vivir, en ese estatus que estamos en este tiempo, Dios no nos ha dejado sin comer. Que no acortemos nuestra mano para darle a Dios lo que se merece, porque hemos de ver su gloria y hemos de ver la bendición que Él ha proveído para todos nosotros, sus hijos. Prueben al Señor, confíen en Él
y tengan muy en cuenta que no nos va a dejar ni a desamparar, escrito está. Dice el Señor en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Yo siempre estoy ahí, clama a mí y yo te responderé. Y Dios es justo, y Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Me da mucho gusto poderlos ver a través de este canal, a través de lo que estamos transmitiendo, porque así puede llegar hasta sus hogares, a la gente que no lo conoce, puede probar al Señor, porque Él cumple su palabra. Él lo hace porque nos ama, no porque necesite. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. A Él no le hace falta nada. Pero nosotros necesitamos ser personas ofertantes y no demandantes. Debemos estar dando porque la casa de Dios merece ser bendecida para todo lo que hace falta en ella. Pues es todo por esta tarde. Los saludo, los bendigo y declaro que Dios está haciendo llover el maná del cielo para toda esa gente que aún no lo tiene. Y en esta tarde quiero hacer una oración por aquellos que perdieron su trabajo y que Dios les proporcione. Cuando se pierde una cosa, Dios abre algo más grande para poder bendecir. No hay nada que Dios no nos pueda dar, porque para Él nada es imposible. Vamos a orar, cierren sus ojitos donde estén y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo y por este momento, por la bendición que nos ha dado y por saber que no nos va a dejar desamparados. Él es un Padre que nos ama y que está pendiente de todos nosotros. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor. Te reconocemos porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tú no nos vas a dejar, papito lindo. Yo te pido, Señor, con mucha humildad, con todo mi corazón, que tengas misericordia de toda esa gente que ha perdido su trabajo, de toda esa gente que anda en la calle vendiendo sus cosas. Que seas tú, Señor, quien bendiga, Señor, quien les dé, Señor, a la persona indicada para que lleguen a comprarle sus mercancías y que aquel que no tiene el trabajo, tú le des algo mejor. Porque tú, dice tu palabra, Padre, que no se te ha cortado la mano, que aún tu mano está extendida sobre todos nosotros, tus hijos. Y yo creo, Señor, que algo grande está por venir a la vida de todos. Bendigo, Señor, los trabajos, bendigo a toda la gente que vende, bendigo sus comercios, bendigo sus mercancías, bendigo la vida de todos mis hermanos. Te doy gracias, Padre mío, porque sé que hasta ahora no has dejado de proveer. Y si aquel que no tiene pueda ver tu mano de poder, tú le hagas saber que tú eres un Dios vivo, un Dios que estás entre nosotros y que la bendición y la provisión nunca le va a faltar, porque tú eres fiel y permaneces fiel todo el tiempo. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que estamos viviendo va a pasar, mas tu palabra nunca. Y yo creo y confío en que tu palabra se cumple en la vida de todos tus hijos. Los bendigo y declaro que Dios estará proveyendo y dándoles todo lo necesario. En el nombre de Jesús, bendiciones. Hasta luego. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar un día más con ustedes, poder compartir lo que Dios tiene para nuestro corazón, lo que Él quiere hablar a nuestra vida en este tiempo. Es un gusto saludarles, bendecirles. Y bueno, hoy quiero compartirte un tema que sé que estará siendo de bendición. ¿Por qué? Porque vamos a ver parte de del corazón de Dios, parte de lo que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar, de que nosotros podamos ver. Y bueno, el nombre de este tema le hemos titulado El Arca del Pacto
en mi casa. Te quiero platicar un poquito acerca del arca. Y el arca del pacto era el lugar que Dios había diseñado para que por medio de esa arca Él pudiera manifestarse. Cuando Dios instituyó a Moisés para que levantara el tabernáculo, en el Antiguo Testamento dice la palabra que había el lugar de los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que era donde se manifestaba la gloria y la presencia de Dios, se encontraba el arca del pacto. En este lugar dice la palabra que era puesto el maná del cielo y era puesta las tablas de la ley. Así es que cuando el sumo sacerdote, o en este caso Moisés, entraba al lugar santísimo, dice la palabra de Dios que había un incensario, se llenaba ese lugar de humo y en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Y bueno, la verdad es que era todo un trabajo el que se tenía que realizar, era todo un esfuerzo muy tremendo para que Dios se manifestara en ese lugar. De hecho, cuando se instituye, empieza a suceder esto una vez al año. Así es que se necesitaban muchas cosas para que una persona pudiera participar de esto. Tenía que haber toda una preparación, una santificación para que el sumo sacerdote pudiera acercarse a la presencia de Dios. Era muy tremendo. De hecho, dice la Biblia que si el sumo sacerdote no estaba bien preparado, si el sumo sacerdote no había hecho lo que era necesario, muy probablemente podía morir delante de la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, y que ahora a través de Jesucristo, ahora a través de su sangre, tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo hay una parte en la historia, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, donde encontramos que el arca había estado en la casa de Abinadab. Pero dice la palabra que David, cuando él está en su ciudad, él está reinando, él llega a un momento donde dice, es el momento de traer el arca del pacto a la casa. Él sabía la importancia, él sabía la bendición que era tener la presencia de Dios en su casa. Y por eso es que él toma esta decisión y dice, este es el momento, llevemos el arca del pacto. Y vamos a leer lo que dice en 2 de Samuel capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11, dice así la palabra. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Fíjate, algo que es muy interesante es que no solamente para poderse acercar a la presencia de Dios había todo un ritual que tenía que hacerse, sino también para poder mover el arca de un lugar a otro había indicaciones muy claras que Dios había dejado a Moisés de cómo debía de moverse el arca. Y dice la palabra que David empezó a mover el arca. En el versículo 3 dice la palabra, así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Fíjate todo lo que dice que venía en un arca, el arca venía en una carreta nueva, dice la palabra que venía Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiando la carreta. Pero también dice que mientras esto sucedía, David venía cantando junto con los demás, venía tocando todo tipo de instrumentos musicales, venían ahí haciendo una fiesta al Señor, mientras que el arca estaba siendo trasladada del lugar en donde estaba al lugar a donde tenía que ser llevada. Es
tremendo y es padrísimo poder ver cómo está sucediendo esto, pero dice la palabra en el versículo 6 que cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Fíjate, de repente iban caminando, esa carreta venía jalando unos bueyes y dice que tropezaron. Y sucedió algo muy interesante. Dice que Usa, que era uno de los hijos de Abinadab, extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Versículo 7. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Qué tremendo lo que está sucediendo. Dice la palabra que venían guiando el arca y de repente Usa ve que los bueyes están tropezando y piensa, voy a detener el arca para que no se vaya a caer. Pero dice la palabra que sucedió que la ira de Dios cayó en ese momento y Usa murió. ¿Por causa de qué? Por causa de haber tocado el arca de Dios. Por causa de no haber entendido o no haber estado preparando como era correcto para poder llevar esa arca. Sucedió que en el versículo 8, David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Qué interesante que dice la palabra que David se enojó. David había tomado una decisión, había pensado y había decidido llevar el arca de Dios a su casa. Pero de repente que cuando ve que esto sucede, David dice, no, creo que algo no está bien. No sé qué sucedió. Dice que se enojó. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se había desatado contra Usa. Porque había muerto en ese lugar. Llega un momento donde dice, no puedo seguir adelante porque si esto sigue sucediendo, ¿cuántos hombres tienen que morir por esto? De hecho, si ves el versículo 9, dice que David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi casa? Vemos dos cosas importantes y es que dice que David primero se enojó. Y hay momentos donde puede suceder que cuando nosotros esperamos que Dios haga algo o que Dios se manifieste de cierta manera y Él no lo hace como nosotros lo estamos esperando, podemos enojarnos, podemos pensar, ¿por qué Dios hace esto? Es más, como ahorita que estamos pasando por en medio de esta pandemia, podemos decir, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que personas mueran? ¿Por qué Dios está permitiendo esta enfermedad? Y muchas veces podemos caer en la situación que cayó David, en una situación de enojo, en una situación en donde él piensa, quizás realmente yo no conocía a Dios como yo pensaba. Quizás realmente no era necesariamente lo que yo pensaba acerca de Dios. Y no solo eso, sino dice la palabra en el versículo 9 que David tuvo miedo del Señor. David tuvo miedo y ¿sabes qué hizo? Recordarás que acabábamos de leer que mientras ellos iban caminando, ellos iban cantando a Dios, ellos iban adorando, ellos iban tocando los instrumentos. Así es que cuando sucedió esto, dice que él detuvo todas las cosas porque tuvo miedo. Tuvo miedo y dijo, no, yo ya no quiero seguir adelante. Así es que detuvo todo. Y sabes una cosa, muchas veces el temor puede ser algo que nos aleje de la presencia de Dios. El temor muchas veces nos puede llevar a que nos separemos de Él, a que nos alejemos de Él. Dice la palabra que
que David detuvo todo, detuvo la alabanza, detuvo la adoración. Muchas veces decimos como las cosas no están pasando como yo quiero, entonces decimos, pues mejor dejo de buscar de Dios, mejor dejo de acercarme a Dios porque las cosas no están pasando como yo espero. Pero necesitamos saber que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y en vez de pensar por qué está pasando esto, tenemos que aprender a pensar para qué está pasando esto. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito. El temor es un enemigo. El temor es un enemigo que puede alejarnos de Dios. Pero el temor también es un enemigo que nos puede llevar a estar divididos entre dos pensamientos. Si le creo a Dios o no le creo a Dios. Si estoy confiado en Él o no estoy confiado en Él. Si estoy acercándome a Él o estoy buscando otras respuestas que muchas veces son falsas para mi vida. Hay un ejemplo en la Biblia donde dice la Escritura que el profeta Elías está viniendo de parte de Dios para confrontar al pueblo de Israel y les está diciendo: ¿hasta cuándo claudicarán en dos pensamientos? ¿O adorarán a Baal, a los dioses de Baal, o adorarán al Señor su Dios? Dice la palabra que Él está confrontando. ¿Por qué? Porque había un momento donde el pueblo de Israel estaba batallando con dos pensamientos diferentes. Y sabes, una persona que el temor logra hacerlo separarse de Dios, estará siendo una persona de doble ánimo, estará siendo una persona inconstante, que de repente le cree a Dios y de repente no le cree a Dios. De repente está en temor, en duda, en incredulidad y de repente está creyendo a Dios. Así estaba el pueblo de Israel en ese momento, diciendo: bueno, pues vamos a confiar en Dios, Él va a arreglar las cosas. Pero de repente decía: no, creo que mejor nos vamos a ir con Baal porque pues a lo mejor Él tiene una mejor opción. Y muchas veces el temor nos lleva a estar pensando así. En vez de buscar a Dios y buscarse ayuda, vamos y buscamos a que el brujo nos limpie, que nos pongan el huevo, que nos pongan esto, que nos pongan el otro, pensando que esa es la salida o la respuesta para nuestra necesidad. O pensamos: no, vamos a buscar al compadre, a lo mejor él me ayude. O pensar en alguna ayuda diferente antes de buscar y de confiar en Dios. La palabra dice que no nos engañemos, que no permitamos ser engañados, sino que seamos personas que estamos bien definidos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Dice la palabra que David detuvo todo, detuvo la alabanza, detuvo la adoración. ¿Sabes? Dios quiere que aún en los momentos difíciles tú y yo no le dejemos de adorar. Tú y yo no le dejemos de reconocer que Él es Dios y entender y recordar que todas las cosas que Dios hace tienen un propósito. En la semana compartía y platicaba con la familia, con los discípulos y les decía que hay momentos donde necesitamos ser zarandeados. Hay momentos donde necesitamos pasar por ciertas dificultades. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta cómo estamos. Para que podamos sacar lo que está en nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Así es que tenemos que aprender que las situaciones que vivimos, por difíciles que parezcan, como lo dice en el libro de Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Dice la palabra: a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Tu vida y mi vida ha sido llamada por Dios. Tu vida y mi vida tiene un propósito de Dios y Él quiere que nosotros podamos centrarnos en eso. ¿Sabes? Él quiere que seamos personas que podemos traer el arca de Dios a nuestra casa. Que podamos ser personas que tenemos y disfrutamos de la presencia de Dios. David era una persona que comprendía esto. Está pasando este momento difícil, pero hay un momento en el libro de los Salmos donde dice la palabra: una cosa he demandado al Señor y esto mismo buscaré, que yo esté todos los días en la presencia de Dios, que yo habite en los atrios del Señor.
Él era alguien que sabía la necesidad tan impresionante que tenemos de que la presencia de Dios esté en nuestra vida y esté en nuestra casa. Pero sabes, el temor lo estaba llevando a retroceder. El temor, la inseguridad, el pensar que Dios no tenía el control, lo estaba llevando a retroceder, a echarse para atrás. Pero sabes una cosa, Dios dice que tú y yo somos de los que avanzamos, no de los que nos echamos para atrás. De lo que entendemos que no necesitamos otra cosa en nuestra vida, sino la presencia de Dios. Que no hay nada mejor para nosotros. Dice la palabra, dice uno de los profetas, aunque las vides no haya fruto, aunque no haya vino, aunque no haya nada, dice la palabra, con todo yo te adoraré y te exaltaré. No importa la circunstancia que estemos viviendo, adoremos al Señor, glorifiquemos al Señor. Él es bueno y Él nos va a sacar de en medio de donde estamos. Hay unos jóvenes que dice la palabra que un rey había dado un edicto y dijo: quien no se postre ante esta estatua, dice, entonces tendrá que ser echado en un horno de fuego. Y estos jóvenes habían decidido en su corazón solo adorar y honrar a Dios, aún en medio de las situaciones difíciles. Y dice la palabra que los descubrieron que no se postraban cuando se les pedía que se postraran ante la estatua. Así es que el rey les dijo: ¿por qué no lo hacen? Dice: no lo hacemos porque solamente a Dios debemos de adorar. Y dice que el rey les dijo: les voy a dar una oportunidad más para que se postren delante de mi estatua. Y dice que ellos le dijeron: rey, aunque lo hagas, no lo haremos, aunque nos des otra oportunidad. Porque nosotros hemos decidido adorar a Dios. Y sabes una cosa, Dios nos puede librar de tu mano y Dios nos puede librar del horno de fuego, pero aunque no lo haga, lo seguiremos adorando a Él. Qué tremendo ejemplo. Dice la palabra que ellos fueron echados en el horno de fuego, y dice que el rey estaba impactado, porque cuando los veía decía: ¿no echamos 3 hombres adentro del horno? Y dice: yo veo 4 hombres allá adentro, y dice: y uno es semejante al Hijo de los dioses. Dice la palabra que ellos estaban adorando a Dios ahí en medio del fuego. Tú y yo necesitamos aprender que si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia, lo tenemos todo. Jesús mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, sino de su palabra, sino de su presencia. Tú y yo necesitamos reconocer que nuestra principal necesidad es la presencia de Dios. Yo no sé si tú lo sabías, pero la necesidad más grande del hombre, el hombre fue diseñado para vivir y habitar en su presencia. Sacar a una persona de la presencia de Dios es como sacar a un pez del agua. Se seca, se muere. Una persona sin la presencia de Dios se puede morir espiritualmente, que fue lo que sucedió con Adán y Eva cuando pecaron, se separaron de la presencia de Dios y hubo una muerte espiritual. Tú y yo necesitamos saber que si tenemos la presencia, tenemos verdaderamente vida. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Lo que verdaderamente nos fortalece, lo que verdaderamente nos da vida, lo que verdaderamente nos da fuerza, nos da inspiración, es la presencia de Dios. Dios quiere que la podamos disfrutar, que la podamos conocer y que aún la podamos compartir con las demás personas. Versículo 10 dice: por lo tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Como que dijo David, ya sabes el dicho, a que afecte mi casa, a que afecte la tuya, pues mejor que afecte la tuya, ¿no? Dice que se le ocurrió, pues mejor en la casa de Obed-Edom, ahí que se quede. Total, si alguien ha de morir, que no sea en mi casa.
¿no? A que lloren en su casa, ya me acordé bien del dicho, a que lloren en su casa, a que lloren en la mía, pues mejor que lloren en su casa. Yo creo que pudo haber pensado eso David y por eso decidió, voy a llevar el arca de Dios a la casa de Obed-edom. Total, pues ya si ahí alguien muere, pues ya a ver qué pasa. De repente dice que le dijeron al rey, después de 3 meses que había estado en la casa de Obed-edom, le llega un informe al rey David. Y David, cuando le iban a dar el informe, pudo haber pensado, ¿cuántos se habrán muerto en la casa de Obed-edom? Si aquí se murió Usa, pues allá quién sabe cuántos hombres en 3 meses se murieron. Así es de que antes de que le dieran el informe, él ya estaba pensando, híjole, ¿qué habrá pasado allá? Pero dice que cuando le dan el informe, este es el informe: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fíjate qué tremenda noticia está recibiendo David, que durante esos 3 meses que había estado el arca del pacto en la casa de Obed-edom, dice que Dios había bendecido la casa de él y a toda su familia. Qué tremendo. Que ahorita que decimos, no podemos estarnos congregando, no podemos estar en un solo lugar. Sabes, Dios ha decidido, hay un porqué, porque Dios quiere bendecir tu casa y Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere que el arca del pacto, que su misma presencia pueda estar en ti y pueda estar con los tuyos. Qué regalo tan tremendo. Por eso necesitamos aprender a preguntarnos, no por qué, sino para qué. ¿Para qué Dios había decidido que el arca del pacto no fuera llevada a la casa de David? Porque había la casa de una familia que Dios había decidido bendecir, y era la familia de Obed-edom. Qué tremenda palabra, qué impresionante lo que el Señor nos está enseñando esto, ¿verdad? Dios tenía ese propósito. Y en este tiempo yo quiero decirte que el propósito, que el corazón de Dios es que tú y yo podamos llevar su presencia a nuestra casa. Que tú y yo podamos disfrutar de la presencia del Señor. Como tú lo puedes ver en ese tiempo, alguien que entraba a la presencia de Dios y no estaba santificado, no estaba preparado, podía morir. En este tiempo, ¿sabes qué? Simplemente por la sangre de Cristo, simplemente por las llagas de Jesús, tú y yo tenemos entrada de una manera libre a la presencia de Dios. Tú y yo podemos disfrutar de su amor, tú y yo podamos disfrutar de su gracia, tú y yo podemos disfrutar de saber que Él está con nosotros. Te comentaba cómo David decía, una cosa he demandado y esto mismo buscaré. Si algo él demandaba, si algo él le pedía a Dios, Señor, que tu presencia esté en mi vida. En el versículo 12, después de la noticia que le dan, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a la casa de Obed-edom y a todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Dice, luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres dice que llevaban el arca del Señor, dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y ternero engordado. David se había preparado y David había buscado la forma correcta de llevar el arca a su casa. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros podemos pensar, bueno, David vio que Dios bendijo la casa de Obed-edom, entonces pensó, bueno, si él los bendijo, si les fue muy bien, si les trajo riqueza, si les trajo prosperidad, bueno, pues mejor lo voy a llevar a mi casa, porque anhelo que Dios bendiga mi casa. Nosotros podíamos pensar que esa sería la razón por la cual David se lleva el arca, pero ¿sabes una cosa? Esa no era la razón. La Biblia habla que era la ciudad de David. David era el rey de ese tiempo. Te puedo decir que él era el hombre más rico y poderoso de ese tiempo. Él no necesitaba riquezas, él no necesitaba la bendición hablando económicamente. Él, ¿sabes qué buscaba? Él buscaba que la presencia de Dios llegara a su casa.
Él sabía que la mayor necesidad que puede tener una persona no es oro, no es plata, no es comida, no son cosas, no es nada más, sino que su presencia en mi vida, su presencia en mi casa, su presencia en mi familia. Si algo he buscado, si algo he anhelado, si algo le he pedido a Dios acerca de mi familia, acerca de las personas que Dios me ha permitido compartirles, bendecirles, si algo anhelo es que la presencia de Dios venga sobre cada uno de ellos, es que ellos lo puedan conocer. Dios es bueno. Versículo 13 dice: cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Si me ayudas con el teclado, por favor. Versículo 14: y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido de una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Qué tremendo lo que está sucediendo. Dice la palabra que los hombres que llevaban el arca del Señor dieron 6 pasos, David sacrificó. Después dice que David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Y de esa manera fue trasladada el arca del Señor. Entre gritos de alegría y toques de cuernos, dice, de carnero, fue llevado. Comenzó de nuevo la adoración, comenzó de nuevo la alabanza. David había entendido lo que había sucedido. David había entendido que no habían estado preparados correctamente para llevar el arca a su casa, pero que Dios estaba dando una nueva oportunidad. Y sabes una cosa, este tiempo es una gran oportunidad para que tu vida y mi vida pueda ser llevada, para que en tu vida y en mi vida pueda ser llevada la presencia de Dios a nuestra vida, pero también la presencia de Dios en nuestra casa. Dice que la presencia de Dios fue llevada a la casa de Obed-Edom y la presencia de Dios se derramó y hubo bendición. Después dice que David lo llevó a su casa porque él anhelaba la presencia de Dios, porque él sabía que fuera de Dios no hay nada mejor que Él. Así es que este día, esta es la oportunidad en que tú y yo podamos decirle: Señor, yo anhelo tu presencia, yo anhelo tu gloria, Señor, yo anhelo verte a ti, Señor, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hay situaciones difíciles que están pasando en casa. Hay momentos de crisis que se están viviendo. Hay situaciones, estamos viendo personas cercanas muriendo. Hay momentos donde está la tentación de caer en tristeza, en temor, en depresión. Pero sabes una cosa, Dios nos está diciendo: esta es la oportunidad de que tú puedas pedir que mi presencia caiga sobre tu casa, que mi gracia y mi amor puedan llegar a tu casa. Cuando la presencia de Dios, escucha bien, cayó sobre la casa de Edom, hubo bendición. La crisis se va, la esterilidad se va, el temor se va. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, las cosas cambian. Los problemas son cambiados, las crisis son cambiadas. Wow. La presencia de Dios, las olas de su presencia vienen a llenar un lugar de una manera tan impresionante, que lo que estaba atorado, que lo que estaba lastimando mi corazón, que lo que yo no entendía, como sucedió con David durante esos 3 meses, empieza a cambiar. Empieza a cambiar y empieza a ver que lo que se había roto empieza a ser restaurado, que lo que estaba enfermo empieza a ser sanado, que las relaciones que se habían roto empiezan a ser reconciliadas. Wow, gracias, Padre.
Que esa bendición que tú habías estado esperando de tu trabajo, de tu economía, empieza a fluir. Eso sucede cuando la presencia de Dios empieza a llenar un lugar. Oh, gracias, Señor. La palabra dice que en una ocasión Dios pidió que metieran las 12 ramas que utilizaban los principales de cada tribu de Israel a la presencia de Dios, y que de entre de ellos Él iba a escoger a una. Eran ramas que habían sido secadas para utilizarse como un bastón. Y dice la palabra que la elección cayó sobre Aarón. ¿Y sabes qué sucedió? Que esa rama en la presencia de Dios comenzó a fructificar. ¡Wow! Esa rama no tenía agua, no tenía luz, no tenía tierra, que es lo que necesita una rama para poder dar fruto. Pero sabes, esa rama fue metida a la presencia de Dios. ¡Wow! Esa rama fue metida en la gloria de Dios, en el arca del pacto. ¿Y sabes qué sucedió? Dice que empezó a dar fruto. Y empezó a dar en esa rama, y cuando entraron al lugar santísimo se dieron cuenta de la elección de Dios sobre Aarón. Sabes, a través de Jesucristo tú y yo hemos sido elegidos para que, como esa rama seca, sin vida, podamos entrar a la presencia de Dios. Wow. Y podamos ser esas personas que, estando en su presencia, podemos dar fruto. Podemos perdonar, podemos bendecir, podemos amar, podemos ser personas que reconciliamos, personas que perdonamos, personas que hacemos bien las cosas, que hacemos bien nuestro trabajo, que somos responsables, que somos cuidadosos, que no estamos en dos caminos, sino que adoramos a Dios. Eso es lo que sucede con una persona que es metida, que es introducida en la gracia, en el poder y en la presencia de Dios. Hoy este es el momento en que tú puedes acercarte a la presencia de Dios. Si tú tienes la oportunidad, vamos juntos a clamar a través de un canto. Vamos juntos a pedirle al Señor que hoy podamos ser metidos como esa rama, podemos ser introducidos delante de la presencia de Dios. Si quiere pasar el grupo de alabanza. Wow. Hay una presencia de Dios que está llenando este lugar, que está llenando tu casa. Yo creo que mientras tú estás viendo esta transmisión, milagros estarán sucediendo. Wow. Empezarás a ver la bendición de Dios en este día. Padre, muchas gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma.
te buscan, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, que tu gloria, que tu presencia, Señor, llene este lugar, llene cada casa, Señor, cada hogar, bendito Padre, que hoy está recibiendo esta transmisión. Señor, que la gloria de tu presencia descienda sobre cada uno de ellos, bendito Padre. Señor, nuestra mayor necesidad, la mayor necesidad del ser humano, no es nada más, no es la comida, no es el sustento, no es nada. Eres tú, Señor. Tú eres nuestra mayor necesidad. Tú eres, Señor. hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, Señor. Hasta verte a ti, Señor. Hasta ver, Señor, tu presencia, Señor. No dejaremos de adorarte, Señor. Gracias, Dios. Puedo entender en este momento cómo Dios está quitando el temor de tu corazón. Cómo que es eso que te alejaba de su presencia está siendo quitado. Su misma presencia hoy te está abrazando. Hoy te está diciendo: mi hijo, mi hija, yo estoy contigo. Mi presencia va contigo. Donde quiera que tú vas, mi presencia te acompaña. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Y te damos la gloria y la honra. Porque tu presencia es real, Señor. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, Dios. Gracias, Dios. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está ahí en tu casa. Amigo, familia, hermano, no pierdas la oportunidad de que así como en este momento
apartes un tiempo cada día para buscar su presencia, para adorarlo a Él. ¿Sabes? Él está disponible para ti las 24 horas del día. Para Dios no hay momento, no hay hora. Tú puedes acercarte en cualquier momento y decirle: Señor, quiero tu presencia, Señor. Y Él está listo para hacerlo. Si este video, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te voy a animar que lo compartas con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Dios quiere que la presencia de Dios pueda llenar los hogares en este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Los bendecimos, Padre, y te damos gracias por este tiempo y por la oportunidad de poder transmitir lo que tú nos has dado a nosotros, Padre, a través de estas redes sociales. Gracias, amado Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.